Un momento. Muy bien, el día de hoy vamos a compartir la segunda parte de la clase teórica para prepararnos para la siguiente semana, para una clase totalmente práctica, va a ser la siguiente semana. A ayudarles con algunas herramientitas y aplicaciones que les pueden servir para diferentes usos. Las personas somos muy creativas para darle muchos usos a las tecnologías. Mi interés solamente es ayudar a dar un puntapié de inicio para que ustedes empiecen a explorar y espero que nos vaya muy bien en esta área. Bueno, pasamos con la segunda parte del texto y para pronto empezar. Dentro del contenido, a partir del tema 5 hasta el tema 10. Muy bien, y vamos. ¿Qué son las tecnologías? ¿Qué es TAC? Es un término que últimamente lo estoy viendo que más bien ya lo están usando, ya está entrando con cierta fuerza en nuestro medio. Pese a que este término ya debe tener como unos 8 años mínimamente, que se ha empezado a desarrollar. Empezamos con denominar las TIC y así solamente me corrigieron también a mí. TIC no es TICS, sino es TIC nada más. Entonces empezamos con las tecnologías de la información y comunicación que ahora dan paso a las tecnologías del aprendizaje y conocimiento. Todo esto con un fin de lograr competencias digitales para lograr algún día un TEP que es tecnologías del empoderamiento y la participación. Ese es el norte, la perspectiva de esta temática. Entonces, bueno, vamos a empezar con TAC. Primero, decir que TAC son las siglas de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Este nuevo concepto se refiere al aprendizaje usando tecnología. Para su operativización utiliza un sinnúmero de dispositivos electrónicos, tecnológicos, programas y aplicaciones que van a ir más allá de aprender tecnología, sino a explorar las tecnologías para aprender, para adquirir conocimiento. Esa es la variación del TAC, no solamente aprender a usar, sino buscar continuamente el conocimiento. Y esto también va de la mano con algunas teorías que nos hablaban de el desarrollo del capital humano. Ese capital humano que constantemente se debe adaptar a nuevos entornos tecnológicos, por lo tanto debe capacitarse constantemente y debe buscar información usando tecnología, usando el Internet. Entonces vamos a ingresar algunas de estas características. Cuando hablamos de TAC, vamos a hablar de roles que tienen que tener tanto los docentes, que terminan siendo más facilitadores, orientadores, asesores, mediadores en el proceso educativo. No son lo que antes se llamaba en clases magistrales, hasta el nombre, ¿no? La denominación, clase magistral, o sea, la persona que está ahí al frente realmente es diferente a nosotros. Es un súper humano. Por eso puede dar clases magistrales, ¿no? Esto ya viene mediado por otro tipo de características, ¿no? Donde aprendemos constantemente, aprendemos también de nuestros estudiantes, de las personas que quieren capacitarse. Más una visión de compartir conocimientos, facilitar por dónde va el conocimiento, por dónde no debe ir la búsqueda, orientar sobre las teorías más acertadas, asesorar cuáles son las salidas más idóneas para ciertos problemas y mediar en la adquisición de ese proceso educativo. Ese es el rol que debe tener el docente con las tecnologías, no la clase magistral, donde el docente va a hablar todo sabio y los demás obedecen. No, cambia esa posición con las TAC. Por otro lado, en este proceso educativo, donde van a intervenir dos actores esenciales que son los facilitadores o docentes
y donde están los estudiantes, los educandos o de diferentes denominaciones que se le dan. Estos estudiantes deben tener las siguientes características, deben estar mucho más motivados para aprender. Y esta parte es la que para los docentes es un poco más complicada, porque es donde se trabaja con lo que se denomina ahora habilidades blandas, las actitudes. Motivar. El estudiante debe entender que es importante para él aprender, no que va por una calificación al centro educativo, sino quiere aprender. Y esa es la parte más complicada de este proceso. La tecnología se puede aprender con ciertos tropiezos, con ciertas, algunas personas lo hacen muy rápidamente porque se adaptan muy rápidamente a los entornos tecnológicos. Algunos somos un poco más lentos, pero igual lo vamos a hacer, vamos a aprender. La parte de los conocimientos y las habilidades se pueden adquirir. Lo difícil es cambiar las actitudes, las habilidades blandas. Y aquí es lo difícil de este tipo de educación. Motivar a que los estudiantes quieran aprender, porque necesitan aprender, porque es importante que aprendan, porque es para ellos el aprendizaje, no la calificación. Tenemos un problema en el que deviene de los paradigmas educativos que se han utilizado a lo largo de 12 años en la educación formal, ya sea en primaria y secundaria, donde nos han, entre comillas, motivado a obtener calificaciones aunque no aprendamos, y romper con ese paradigma es muy difícil porque hay que querer aprender por el hecho de buscar ese continuo aprendizaje. Y cuando los estudiantes quieren aprender, bueno, pues ya tenemos un muy buen trecho para tener éxito. Adquirir nuevas destrezas. Gracias. Y ser protagonista de su aprendizaje. Entender que el aprendizaje no va de otra persona, sino parte de nosotros que queremos aprender y de nosotros que escogemos qué queremos aprender. ¿A qué priorizamos? ¿Qué nos atrae? ¿Qué nos interesa? Pero somos protagonistas de nuestro aprendizaje y la responsabilidad está en nosotros del querer aprender. Esa es la mayor diferencia en este tipo de educación. No va a tener éxito este tipo de educación si no se logra esa motivación y esa búsqueda del aprendizaje. Y creo que es ahí el error que hemos cometido en estos 2 años con la denominada educación virtual que hemos sido obligados casi todos a compartir. No estábamos motivados, no quieren aprender, encienden celulares y no se nota la presencia del protagonista del aprendizaje. Y esa es la parte más complicada de este tipo de educación. Si gustan, podemos debatir enormemente y sé que ustedes deben tener un sinnúmero de experiencias al respecto, propias, ya sea como estudiantes o sea como docentes. Hemos pasado por un sinnúmero de experiencias a partir de esta cuarentena, sobre todo. Lo que aconsejan desde organismos internacionales como la UNESCO, que quiere promover el uso de la tecnología para el empoderamiento y el conocimiento, es pasar de solamente utilizar tecnologías a esa búsqueda del aprendizaje usando tecnología. Aquí tenemos, por ejemplo, Moya López nos decía lo siguiente, en la que el manejo de las tecnologías ya no es tanto acumular y gestionar la información, sino que su importancia radica en que esa información se transforma en conocimiento. Por lo que las tecnologías deben facilitar el acceso al conocimiento y su aprendizaje.
de lo que se desprende que las tecnologías propias de la sociedad del conocimiento son las TACs. ¿Ya? Sí, bueno, sigue existiendo algunos errorcitos siempre de pluralizar ciertas siglas. Pero pasar de solamente conocer a esa búsqueda del conocimiento utilizando las tecnologías, el Internet. En este mundo donde ya estamos ingresando a información a gran escala como el Big Data para diferentes fines, debemos aprender a gestionar nuestro aprendizaje. Pero acá tenemos un problema grande en países como el nuestro. El problema más grande es eliminar la brecha digital. La brecha digital refiere a que no todos pueden tener acceso a la tecnología, acceso a TIC. No podemos pensar en TAC si todavía no se tiene acceso en TIC. Y acá tenemos bastantes problemas. ¿Cuántas personas acceden a Internet? La calidad de Internet para poder gestionar nuestro conocimiento. Ese es uno de los más grandes problemas. En un país como comparando con otros países de Latinoamérica, Bolivia tiene el Internet más lento y más caro del continente. Debemos lograr TAC, pero es difícil con problemas de acceso a la tecnología. Creo que les comenté que en el 2008, si no me equivoco, empecé la investigación de el uso de tecnología para procesos educativos. El problema era la brecha digital. Depende mucho del acceso que puedan tener los jóvenes a las tecnologías para que ellos puedan gestionar su propio conocimiento y su propio aprendizaje. No se puede exigir a jóvenes que no pueden acceder a tecnología de esto. Ese es uno de los elementos que es más complicado. El otro, procesos netamente educativos, entender la importancia de usar el pequeño presupuesto en datos, no solamente en compartir redes sociales y memes, sino en gestionar nuestro propio aprendizaje. Ese es otro problema también. Si bien es cierto, con lo de la pandemia han utilizado más, pero no de la manera adecuada. Y eso es lo que también se debe enseñar si es que trabajamos en estos ámbitos. Así que ese es uno de los, como dice el refrán, una asignatura pendiente, lo de la brecha digital, para lograr empoderamiento con el uso de la tecnología. Lo que se sugiere es lo siguiente. Se deben unir el contenido, elementos que tienen que ver con la educación y la tecnología. Cuando existe una interconexión entre todos estos tres elementos, se puede lograr una eficiencia en cuanto a el logro de la meta de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y ahí hay variaciones, ¿no? Que se tiene. Contenido más pedagogía nos da un contenido pedagógico. Pedagogía o procesos educativos más tecnología nos provee conocimiento tecnológico nada más. Contenido más conocimiento tecnológico, conocimiento con contenido tecnológico. Creo que por ahí íbamos más en educación. El contenido adaptado con algunos elementos tecnológicos no se lograba tal, porque solo se lograba conocimiento usando herramientas tecnológicas. Lo que se sugiere es lograr el conocimiento con contenido tecnológico y educativo a la vez. Para eso, desde la UNESCO y varias organizaciones que quieren trabajar por el acceso al conocimiento en poblaciones vulnerables como la nuestra, que no tienen que tienen problemas con su brecha digital
y con elementos económicos para el acceso a la tecnología, es que se sugiere que existan algunas herramientas tecnológicas virtuales, lo que denominan los REA, recursos educativos abiertos. Posibilitar ese acceso a tecnología para generar conocimiento sin que tengamos que pagar por aquel servicio, más allá de pagar por el uso de Internet, ¿no? Y esto va desde diferentes niveles. El primero, el conocimiento debe ser libre y abierto para usarlo y reutilizarlo. Parte de esas líneas estratégicas que trabajan en este sentido. Segundo, se debe fomentar, nos dicen, y facilitar la colaboración en la construcción y reelaboración del conocimiento. Para compartir conocimientos, deben ser recompensados por su contribución a la educación y a la investigación. Y en una tercera línea, la innovación educativa necesita comunidades de práctica y reflexión que aporten recursos educativos libres. Si no vamos a formar comunidades que usemos tecnología para aprender y para conocer, para reflexionar sobre estas teorías, y ahí podemos debatir desde la visión que les decía en la anterior sesión, desde una visión de apocalípticos e integrados, y con una visión muy positiva de las tecnologías, o también negativa, porque también existen ambas visiones, reflexionar sobre estas teorías, sobre los aportes y recursos que podemos utilizar para una educación libre. Los REA, existen varios REA que podemos utilizar y existen muchos otros más. Algunos de estos vamos a usarlos, sobre todo para investigación. Entonces, a mí me enseñaron y siempre me gusta enseñar lo que me enseñaron porque me sirvió, me ayudó y creo que les puede ayudar también. Pero dentro de algunos recursos educativos abiertos, aquí vamos a ver algunos, ¿no? Las redes sociales. Y esto la siguiente sesión vamos a hacer la creación de grupos privados en Facebook. ¿Por qué en Facebook? Podemos utilizar otro tipo de aplicaciones que existen, pero cada vez que les pedimos a nuestros estudiantes descargar una aplicación, bueno, tenemos el problema con la brecha digital, no todos tienen los celulares potentes que desearíamos que tengan. Así que es mejor trabajar con herramientas y aplicaciones que ya tienen descargadas para no cargar su memoria. Entonces, por eso es que prefiero a veces sugerir cosas que ya existen y que podemos muy creativamente utilizar. Las redes sociales pueden servir para educar, más allá de motivar, más allá de utilizar como un elemento motivador. Veremos este videíto y a partir de eso surge el debate y a partir del debate surge la búsqueda de la información para lograr el conocimiento. Más allá de aquello, también como una herramienta muy interesante sí nos puede servir. Las redes sociales, primero, son servicios de Internet. Son gratuitos. La mayoría de nuestros estudiantes tienen descargado Facebook. Facebook es la red en Bolivia, la red social estrella por excelencia, junto con WhatsApp. Casi todos tienen cuentas de redes sociales y tienen esa aplicación descargada en sus celulares. ¿Puede servir para educación? Sí, puede servir. En esta, lo que es más importante de las redes sociales es la capacidad que tienen de formar comunidades. Eso es lo más interesante en las redes. Comunidades que tienen intereses y actividades comunes. En una red social podemos cargar el enlace de nuestro blogger, que a veces no lo ven, porque blogs no es algo que les guste ver en nuestro contexto. Habiendo hecho la siguiente actualización para otro trabajo el año pasado, sí, no les gusta mucho leer blogs, pero sí Face. Pero a partir del Face podemos enlazar o el Face podemos utilizar como una landing page, como una página de aterrizaje de la cual podemos derivar a otras redes.
También más interesante, sí sería interesante por la capacidad que tiene de formar comunidades. Porque el amigo del amigo siempre dice, este amigo, nos dice la red, ¿no? Te manda una solicitud. Mentira, no te manda una solicitud. Es el algoritmo que por relaciones de ver algún material de algún amigo nos sugiere a otro amigo. Esa es la gran potencialidad de las redes para distribuir conocimiento más allá de nuestro entorno educativo. Comunidades, podemos armar comunidades mucho más grandes. Las redes sociales tienen muy mala reputación en nuestro contexto. Tal vez porque no las hemos entendido, pero tenemos que entenderlo un poquito más. A ver, vamos a analizarlo. Lo más conocido, Facebook, como les digo. Twitter no es una red que tenga penetración en Bolivia, a excepción de algunos políticos porque han visto que está de moda. El Twitter en Estados Unidos y en Europa tiene muy buena penetración y se realizan muchas campañas por esa red. Por esa modita creo que algunos de nuestros políticos han creado, pero no tiene mucha repercusión. YouTube. YouTube es una red muy interesante porque la potencialidad de YouTube es el audiovisual. Y el audiovisual tiene es mágico para las personas. Les gusta ver audiovisuales, películas, videos, les gusta. Y crear un canal de YouTube es muy interesante para educar. ¿Cómo lo hacemos? Cuán creativos podemos ser. Inclusive podemos formar comunidades y podemos hasta llegar a ser influencers, si es que así quieren. YouTubers sería, ¿no? Instagram es una red interesante, sobre todo si se trabaja con fotografía. Dependiendo las tendencias, algún trabajo práctico donde tengamos que capturar imágenes, podemos enlazar Instagram como una red interesante. También dependiendo el público meta con el cual trabajamos, si es que son jóvenes. Eso funcionaría muy interesante. Se pueden utilizar diferentes estrategias de comunicación con los estudiantes y los maestros, contribuir al desarrollo de las tareas. Algunas redes están especializadas, por ejemplo, LinkedIn. Es una red profesional donde puedes conseguir empleo, puedes armar comunidades profesionales, pero bueno, no, yo no he tenido mucha experiencia con LinkedIn. No es algo que use mucho en mi contexto. Pero bueno, podemos formar algunas. Bueno, miren, en la imagen les presento es mi red, es mi grupo uno de mis grupos de una asignatura que yo empecé a trabajar con Facebook, pero en grupo cerrado, porque mi fin no era trabajar y amplificar el conocimiento para otras personas que no sean mis estudiantes. Entonces, un momentito, me voy a ingresar a mi red, un ratito, para mostrarles un poquito. Se me fue a abrirla, se me fue. No sé si está desde acá. Otra herramienta más estoy habilitando, pero no sé si está desde acá. Hay otra herramienta que les voy a enseñar a manejar. Estoy buscando desde esa herramienta. Si es que está el enlace. Y si no, directamente desde el buscador general. Un momentito, por favor. Acá está. Un momentito, ingreso y les muestro. La verdad quería hacer una propuesta, tenía mucho interés de hacer una propuesta tenía mucho interés de hacer una propuesta en mi tesis doctoral sobre el uso de redes sociales en realidad para la educación. Pero bueno, terminé girando para unas mezclas raras también. Acá está para compartir la pantalla y
para mostrarles otra vez. Bueno, les estoy mostrando esta, es un grupo cerrado. Creé un grupo cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué empecé a trabajar con redes sociales desde el 2012, 13 creo que fue? Eh, Daba la asignatura que se llama Seminario de Fotografía en la Universidad Mayor de San Andrés. Esta asignatura tiene una tendencia de, bueno, revisar, como dice su nombre, tenía que revisar trabajos fotográficos. Lo que yo estilaba antes era, bueno, avanzaba una temática, una técnica y les pedía los trabajos en CD, ¿no? Más antes en esos cuadraditos que existían, bueno, luego en CD. Bueno, me presentan su práctica en CD, yo recogía los CDs y me los llevaba a mi casa. Para revisar los CDs, yo los revisaba con mi computadora y revisaba práctica por práctica y los calificaba, ¿no? Mi libreta de calificaciones. Hasta que, bueno, pues no faltan jóvenes. Sabemos que a veces no quieren entregar la tarea, no la hicieron y me mandaron un CD con virus. Lastimosamente ingresó el virus y dice, bueno, pues aparte de arruinar toda la computadora, me deterioró el equipo. ¿Cómo comprobar si era intencional o si también para él fue un azar? Es otra cosa. Pero ya conocemos a nuestros estudiantes. Yo también fui estudiante. Bueno, pasó la situación, seguí revisando otro semestre. Lo mismo, seguía pidiendo los CDs hasta que me mandan otra vez lo mismo. Ya trabajaba con quemadores externos, ¿no? Se me quemó el quemador. Bueno, la computadora, luego el quemador. Y yo dije, tampoco gano tanto en esta asignatura como para comprar cada vez y deteriorar mi equipo. No va. A mí personalmente esta asignatura me gusta mucho por el nivel de práctica y manejo de la imagen que tiene. Entonces dije, ya no me voy a presentar en esta asignatura con todo el dolor de mi alma, pero no encuentro otra manera de recibir trabajos sin deteriorar el equipo. Entonces, a lo eso, una señorita, una joven, de esas veces tendría, pues, esa persona debe tener sus 17 años, una jovencita, ¿no? Escucha mi diatriba y me dice, pero puede trabajar por grupo cerrado de Facebook. En Facebook se publican fotografías, documentos, eh, y ahí ellos también publicarían, ¿no? Yo creo, decía. Yo tenía una cuenta de Facebook que como creo que todo adulto la creé porque estaba de moda, nunca la alimenté, no revisaba mucho. Esas veces tampoco teníamos teléfonos inteligentes. Entonces, empecé cuando creé mi cuenta, ¿no? Entonces, luego ya empecé a inquietarme, ¿no? ¿Cómo es esto? Yo dije, pero Facebook va a aparecer para todos y todos van a empezar a comentar y a veces la gente manda insultos y no sé, dije, hasta que me dijeron lo de grupo cerrado, pero ¿hay posibilidad de crear un grupo cerrado? Sí, me dijeron. Puedes filtrar a las personas que quieren pertenecer a tu grupo. Es más, hasta puedes preguntar, eso no me dijeron, yo lo averigüé. Puedes preguntar para aceptarlos a tu comunidad o no aceptarlos. Entonces empecé a explorar un poquito esta herramienta de grupo cerrado de Facebook y bueno, pues me gustó mucho. Esas veces ni pensar en Moodle, ¿no? Si hubiese habido la posibilidad de que exista por lo menos Moodle, hubiese trabajado. Pero creo que Moodle no tiene también estas capacidades. Ahora, depende de la asignatura, siempre digo. Entonces, para esta asignatura a mí me facilitó mucho. Entonces, lastimosamente no tengo una velocidad fatal. Eh, si vamos bajando para atrás, empezamos con lo que yo revisaba. Entonces, les enseñé a los estudiantes, yo mandaba el contenido de las clases, ya no mandaba en fotocopia. Les publicaba así un PDF donde les decía texto tantos, tarea tantos,
Empecé a mandar así y también les enseñé a ellos a mandarme. En este caso, digamos, es un portafolio que me manda un estudiante. Un portafolio es un resumen de todas las fotografías que hizo en el semestre. Entonces, ahí yo ya le calificaba, ¿no? Eh, entonces, yo ya le daba algunos comentarios, ellos me respondían. También permitía que mis otros estudiantes puedan ver, todos los que están en la comunidad cerrada, que eran estos estudiantes. Algunos ya se salieron, pero algunos siguen. Miren, este es de 2019 y siguen. No se quieren salir. Bueno, pues, pero yo ya no la uso, porque esto terminaba el semestre e iniciaba otro. Terminaba el semestre, iniciaba otro. Entonces ahí yo me di cuenta de que estaba también incluso transparentando mi información, compartiendo la información, compartiendo las mismas fotografías, ¿no? Lo de malo es que, bueno, pues es Facebook, siempre te manda, pues invita a tus amigos, ¿no? Eso sí es lo de malo, es que esa es la función que tiene, ¿no? Aquí tenemos sus portafolios, a ver si puedo leer. Los portafolios eran los trabajos finales. Entonces, yo para crear este grupo les decía primero, tu cuenta debe estar no con Florcita 22, porque yo no voy a aceptar a Florcita 22, yo no sé si es mi estudiante o no es mi estudiante, Florcita 22. Tu cuenta debe ser creada con el nombre tuyo, como estás en el registro. Entonces, les enseñé a colgar trabajos, a descargar trabajos, y así comentábamos, ¿no? Les daba comentarios, ya hacía mucho más didáctico esto sin querer, yo no, nadie me enseñaba, pero la necesidad dice que es la madre de todas las soluciones. Y se convirtió y les gustaba, muchos estudiantes tomaban incluso el curso porque decían, bueno, en la universidad somos varios docentes, entonces decían, es que ella trabaja con Facebook, decía. Para esos años era pues algo novedoso y les gustaba. Miran, tienen algunas de sus fotografías y pueden ver los demás, eso es la potencialidad. Yo también les daba las instrucciones de cómo me deben presentar su diseño de portafolio. Aquí está el trabajo del portafolio, los trabajos que ellos me presentaban. Y yo les hacía clic, no necesitaba descargar. Y así solucioné mi problema. Y conformé una comunidad. Algunas veces, bueno, entre las reglas, yo les di, por diferentes cuestiones, les di las reglas de que no me pongan me gusta en este grupo, pero los últimos cursos que trabajé con Facebook, les di ya la libertad de poner interacciones a sus mismos compañeros. Este curso todavía estaba con las interacciones que yo en las reglas les decía, no vale insultos, no vale, tampoco ponga aplauso a todo. Estaban con esa regla todavía. Pero los últimos cursos que utilicé Facebook ya les dije, pueden interactuar. Y entonces ahí ya se formó otro tipo de interacciones, porque él se ponía me gusta, me encanta, me asombra, se ponían, y yo me di cuenta que empezaban a formarse ya otro tipo de comunidades, ¿no? Entonces, así, cuando yo calificaba, se desglosaba, entonces así me presentaban y me gustaba, me gustó mucho trabajar con esta metodología muchos años. Eh, Porque me permitía ver y me permitía que ellos vean sus mismos trabajos. Recogiendo el CD en mi casa, solamente yo los veía. En cambio, así, fotografía y el trabajo de imagen se aprende viendo lo que los demás también hacen. Así que creo que suplía muchos procesos pedagógicos. Les cuento esta experiencia porque sé que ustedes son muy creativos y si es que tuviésemos la oportunidad de conversar, sé que me contarían muchas de sus experiencias también, de cómo podemos emplear la tecnología, al fin y al cabo nos ayuda, debemos utilizar para que nos ayude a hacer nuestro trabajo mucho más eficiente. Entonces, lo único que hice eso fue a partir de una necesidad que casi abandono la asignatura, que es una de las que más me gusta esta, y por la creatividad, por la visión, me encanta trabajar con imágenes,
Entonces, ahí tenían sus trabajitos. Ellos también me ponían los códigos, ¿no? Si algunos eran grupales e individuales. Entonces, iban viendo, ¿no? Sus trabajos, incluso una comunidad de competencia. Mira cómo ha hecho el otro. Eh, y interesante. Realmente me gustó mucho. Me gustó mucho utilizar más allá y le agradezco a esa pequeña jovencita que con un comentario me ayudó a solucionar un problema que yo lo veía, ¿no? Ah, bueno, hay trabajos de todo, ¿no? Hay trabajos muy buenos, hay trabajos no tan buenos también, pero, pero es eso, el aprendizaje es ver y el tratar de mejorar según lo que otros empiezan a hacer y uno empieza a entender qué es lo que se pide. Interesante, bueno, es mucho talento siempre y que aprendieron. Lo que sí, cuando trabajé toda esta temporada de Facebook, siempre tenía que enseñar el ingresar, cargar trabajos, descargar trabajos, el hacerles ver el Facebook más allá de solamente la diversión. Entonces, sí, no tenía mucho problema y hacían interesantes. Incluso se desglosaba uno por uno sin querer, se desglosaba cuando los empezaba a calificar, porque ellos me mandaban así en grupito y cuando yo calificaba foto por foto se empezaba a desglosar, ¿no? Entonces empezaba a desglosarse las imágenes y ahí yo les decía, yo tenía mis códigos, ¿no? Cuando les decía portafolio era esa foto, iba para el trabajo final porque era buena. Entonces, interesantes, me gustaba ver y dije, ahí ya solucioné mi problema tecnológico. Y también creo que a ellos les gustó mucho, siempre les gustaba mucho trabajar por esta metodología, eh, porque veían esas potencialidades. Ay, solamente ahí como compartir. Continuando, continuando con la exposición. Ya, entonces, eso me interesaba mucho y creo que algunas asignaturas podían dar. Y alguna vez hablé, ¿no? Me decían el trabajar el MOOC Learning, ¿no? Móvil, la educación por celular. Ah, es interesante también, es muy interesante. Sí, más o menos por ahí se puede ingresar, sí, interesante. Entre otros recursos educativo tecnológico abierto tenemos a los blogs. Los blogs no son muy populares en nuestro contexto. Tal vez porque los blogs tienen más una tendencia de lectura, pero también depende de cómo lo hacen. Bueno, yo empecé a hacer blogs hace muchos años, pero creo que no los hacía muy bien, así que algunos ejemplos. Ahora sí me gustaría volver a trabajar con blogs, pero con más imágenes y con temas un poquito mucho más emotivos que se pueden, y de debate que se pueden relacionar con procesos educativos. Sería interesante. Los blogs son espacios virtuales en los que uno puede hablar de la temática que quiera. Puede crear el contenido según como quieran las personas. Eh, y comentan, se puede armar comunidades a partir de estos blogs, a partir de lo que comentan las personas. Dependerá del contenido. Va a depender mucho del contenido del blog. Podemos crear un blog con un curso y ese blog se empieza a alimentar con los miembros de nuestro curso. Sí, sí, sería interesante. Sería interesante. Y hay jóvenes que lo harían muy bien. Hay jóvenes siempre que hacen muy buen trabajo. No todos, pero los demás también aprenderían y formaríamos comunidades de aprendizaje de cómo se puede hacer. Otro recurso tecnológico abierto son las wikis. Lo de malo que las wikis en Moodle es más fácil de utilizar que la wiki de Wikipedia. Alguna vez solamente también como consejo, ¿no? En las investigaciones doctorales, ni de maestría, ni de pregrado, se acepta material que proviene de las wikis. ¿Por qué? Por
como diríamos, por la metodología que tienen los wikis. Son espacios virtuales que son propios de comunidades donde cada miembro puede añadir eh, algunos elementos a eso. Por ejemplo, vamos a trabajar la definición de marketing. Y empezamos con una definición, otra persona otra, así vamos añadiendo más elementos para construir una mejor definición de marketing. En realidad eso es un wiki. Y por eso es que Wikipedia no es aceptado, porque como es formado por una comunidad y esa comunidad no siempre es de expertos, entonces termina siendo por ahí, ¿no? Información fiable, ¿no? La wiki tendría que tener asesoramiento del docente, el leer, no, aquí te estás equivocando, no se refiere a esto, porque los docentes somos los que sabemos el manejo teórico de diferentes áreas, son los que orientaríamos sobre qué autores son los correctos y qué conceptos son los más idóneos para utilizar en la construcción de wikis. Eso, salvo esa cuestión, es importante construir entre todos el conocimiento por las visiones diferentes que todos tenemos de los fenómenos. Esa es la potencialidad del wiki. El más conocido y más fácil de utilizar para mí es el wiki de Moodle, que no lo utilizamos. No lo utilizamos, pero podríamos utilizarlo si es que tenemos acceso a Moodle en alguna de nuestras instituciones. Y ahí construiríamos un conocimiento a partir de las visiones diferentes que tenemos cada uno de nosotros. Las teorías ahora nos dicen que tenemos diferentes visiones sobre fenómenos, diferente óptica sobre lo que está sucediendo. Y eso es lo que favorece el wiki. Es otro recurso educativo abierto. Otro son la sindicación simple. Se trata de protocolos estos con los que los usuarios se pueden suscribir a diferentes contenidos en la línea a través de creación de listas y fuentes preferidas de información que permite recolectar automáticamente las actualizaciones del contenido en las fuentes seleccionadas. Suena medio chino. En la vida real es cuando creamos nuestras cuentas en redes o diferentes aplicaciones, utilizamos pues esta sindicación simple. ¿Por qué? Porque nos piden, las aplicaciones nos piden, primero nos preguntan el sexo, la edad, la profesión, los intereses, nos preguntan, ¿no? ¿Qué temas te interesa? Te dicen. Y nos dan unas variedad de temáticas que ellos trabajan y ahí le ponemos clic. Eso es lo que sucede con la sindicación simple. ¿Para qué hacen? ¿Para qué piden esa información? Para que el algoritmo que tiene este tipo de tecnología pueda mandarnos la información que realmente nos interesa a nosotros y no otra. Eso nos puede servir, sí, pues nos sirve por la comunidad de intereses y el también entender cómo funcionan las redes. Un poquito esto, un permiso de la mala reputación que tienen el Internet, las redes sociales que trabajan con este tipo de selección de contenidos de acuerdo a los intereses. Es precisamente porque dependiendo del Facebook, eso los jóvenes también aprendieron eso. ¿Cómo es tu Facebook? Si tu Facebook es violento, es que tú miras cosas violentas, te atraen cosas violentas. Y el algoritmo reconoce que esa es una temática de interés tuyo y te manda imágenes violentas. Lo mismo sucede con el sexo. Si a ti te trae imágenes porno, bueno, pues te va a mandar el algoritmo imágenes porno. Y no es la red, eres tú. Y eso es lo que hay que empezar a entender y educar también a los demás. Son malas las redes, por las redes se ha conocido. Es que ella busca eso. Hay que enseñarle que no busque eso. Hay tantas cosas tan interesantes para buscar en la red. Depende de cómo nosotros manejamos la selección de nuestros contenidos. Depende, porque precisamente se aplica esto en las redes, ¿no? Esta es una herramienta muy interesante que realmente cada vez la estoy pensando cada vez más en suscribirme a hacer podcast. Primero porque con estas clases virtuales, cuando solamente el docente habla y el estudiante parece que escucha,
Siento que estoy haciendo un podcast y que puedo hablar libremente frente a mi computadora y a veces salirme del discurso totalmente académico y emplear motivaciones emotivas para jalar al estilo podcast, utilizar el storytelling que me gusta utilizar en clase. Me gusta mucho utilizar el storytelling para lograr empatía con los estudiantes y a partir de ello anexar el conocimiento. Entonces, podcast realmente me está atrayendo muchísimo por la simplicidad que tiene su manejo tecnológico. No necesitamos gran tecnología. ¿Qué es un podcast? Casi no está entrando mucho en como un elemento, pero es interesante. Algunos jóvenes los escuchan. Hay podcast de todo, también de toda temática para escuchar. Pero se escucha mientras uno va a la oficina, está en el minibús. No es tanto para el conocimiento, es más para mensajes, para trabajar habilidades blandas, interesante. Y a partir de aquello pues, se puede enlazar y generar con otro tipo de herramientas, porque es más como un joven me dijo en una entrevista que le hice precisamente para uso de podcast para un proyecto sobre liderazgo. Entonces decía, es como si tu amigo te hablase al oído. Pues eso es interesante, ¿no? Como una novela, como mensajes motivacionales y que puedes utilizar, por eso el storytelling es excelente para utilizar en podcast. Entonces es utilizar el audio para motivar, para difundir conocimiento. Hay podcasts interesantes sobre la ciencia. ¿Cómo lo hacen? Los invito a que busquen esos podcasts. Uno le agrada escuchar el podcast. Escuchas y te motiva a buscar más información sobre ciertos temas. ¿Por qué aprendizaje total? No. ¿Por qué? Porque la palabra es efímera. La palabra se la lleva el viento. Y el podcast tiene su esencia en el sonido, la palabra. Entonces, causa motivación, empatía, eh, intriga, y luego necesitamos utilizar otra herramienta para solidificar el conocimiento. Hay podcasts inclusive que utilizan también video. Por eso es que me atrae. ¿Y qué necesitan? ¿Un estudio grande? No, la esquina de tu casa, donde puedes hablar sobre diferente temática y hablas y hablas. Y hay personas que les gusta escuchar tal vez lo que tú dices. Somos seres que empatizamos muy fácilmente también. Y hay con audio también. Pues solamente necesitan verte a veces las cosas que haces, los movimientos, la temática. Puedes conversar, ahí tengo una imagen que están conversando. Puedes invitar a otras personas para que conversen sobre diferentes temáticas y así logramos, ya les digo, para motivar. Lo que tampoco quiere decir que sea solo para eso, ¿no? Hay personas que tal vez puedan ser muy creativas y utilicen el podcast realmente para procesos educativos. Ahí también otra forma de presentar este tipo de herramientas. Comprende, generalmente se trabaja en episodios, ¿sí? Podemos un día hablar de una temática, otro día de otra, o un día hablar de un tema y continuar, la siguiente sesión continuamos la segunda parte, la tercera, la cuarta. Y dependerá de la voz, el podcast, ¿no? Esa es también otra herramienta que no es, que es gratuita. El WhatsApp, esto sí hemos aplicado, o sea, mucho no debo explicar porque la mensajería instantánea, hay Messenger, se puede utilizar, es muy limitante Messenger, tiene ciertas fallas, pero siempre pienso que yo le encuentro fallas, para mí será limitante, puede que para otra persona realmente sea muy eficiente. Me parece más eficiente por la capacidad que tiene en manejo de archivos, imágenes, creación de comunidades y llamadas. WhatsApp es mucho más
más interesante para este tipo de mensajería instantánea por la capacidad que tiene, más que Messenger. WhatsApp es mucho más eficiente. Se puede hacer cosas interesantes, sí, pero más allá de comunicar, solidificar conocimientos, no. Cargar documentos, no, porque se pierde, ese es el problema de WhatsApp. Y hay que tener también ciertas reglas, ¿no? Porque a veces hay grupos de WhatsApp que no tienen reglas, donde hay, bueno, pues hay personas que nos torturan con sus afinidades, ¿no? Sí, hay que también tener cierto tipo de reglas, como surgió en los grupos de WhatsApp. Si no, se me iba a desbandar todo por todo el lado. Lo mismo con publicaciones. No faltan jóvenes traviesos, por no decir otra cosa, que alguna vez me intentaron mandar pues una porno en su imagen, en su foto. Porno, porno. Aprendí también que se puede filtrar, que el docente puede anular, puede filtrar quienes publican, quienes no publican en Facebook, igual en WhatsApp, ¿no? Tiene herramientas interesantes. Pero textos de urgencia, sí, eso ya lo hemos experimentado, ¿verdad? Se pierde. Y si no hay reglas, se convierte realmente en un caos. En la Torre de Babel se puede convertir. Entonces, a veces es bueno tener ciertas reglitas y decir, para convivir armoniosamente, nos respetamos todos y manejamos de esta manera, ¿no? Hasta podemos crear también nuestras reglas con ellos y así formar una comunidad de comunicación, porque WhatsApp tiene un énfasis muy interesante en la comunicación instantánea. Otras aplicaciones que también son de recursos tecnológicos abiertos y indudablemente Google tiene un sinnúmero de aplicaciones muy interesantes. Ahí tenemos ese naranjadito con la B que podemos crear nuestro blog. El verde, que yo creo que algunos de ustedes lo han utilizado, que es el Classroom. El correo, ya he olvidado el correo y dentro de un momento también lo vamos a ver. Una de las herramientas más interesantes para mí, que es el Drive. Me encanta el Drive de Google por el manejo de nube, comunidad, creación de documentos, porque el Drive se enlaza con Doc, con hojas de cálculo, con presentaciones. Fantástico los formularios de Google que se inventaron. Calendar que me permite agendar mis clases y mis actividades, que me ayuda muchísimo cuando me piden informes mis jefes. Digo, ay, en mi calendar está toda la temática, todo lo que he realizado y las otras no las conozco y me falta explorarlas porque tiene una variedad de herramientas, tiene otras más también interesantes. Entonces, esta es gratuita, lo único que necesitas es tener tu correo de Gmail para poder acceder a estas herramientas. Integradores, los mashups, ¿no? Algunas páginas trabajan con mashups. Es la creación de contenido mediático que recombina contenido ya existente, textos, imágenes, sonidos, videos, combina. Hay un ejemplito en el azul, les tengo imagen más los datos, lo combina, imagen con datos. Y ahí les tengo un ejemplo de un mashup que utiliza mucho Google Earth, utiliza mashup porque combina la localización geográfica con la fotografía del archivo, con información que puede dar sobre esa localización, sobre ese lugar. Entonces, utiliza esa tecnología. Como educadores, utilicemos los mashups ya existentes, pues hay algunas plataformas que ya tienen eso armado. Eso. Otro, storytelling, como hace un momentito les hablaba, los relatos digitales, narraciones. A partir de los años 80, dentro del marketing, se empezó muchísimo a emplear contenido emotivo para la creación publicitaria. ¿Por qué? Porque tal vez el mundo se estaba volviendo en un mundo posmoderno. En la modernidad el mundo era racional, objetivo, y en la posmodernidad el mundo es subjetivo y emotivo. Entonces, la carga que se tiene en la creación de mensajes publicitarios y comunicacionales es mucho hacia el lado emotivo. Y ni qué decir, pues la educación. Así que esta herramienta del storytelling es muy interesante en ese sentido. La creación de historias. Y de hecho, recordemos cuando éramos niños
que nos gustaban mucho los cuentos. Érase una vez, en un reino lejano, habitaba una doncella blanca como la nieve, blanca, blanca como la nieve. Eso es lo que utiliza Storytelling, crea historias. Las historias sirven muy bien para empatizar, pero no solamente para eso. Eh, a veces recordamos más historias que el contenido. Los jóvenes recuerdan más el contenido de la clase por la historia relacionada. Lo que nos aconsejan es que las historias deben ser creativas. Y creo que nosotros hemos vivido tanto que tenemos tanto por contar. Y a los jóvenes a veces les gusta escuchar, les digo, ¿verdad? Por eso es que me suena que estoy haciendo podcast, digo, porque empiezo a contarles historias y luego digo, ay, nadie me está escuchando. No, siga, siga, siga. Ah, entonces el cuento les gusta, el cuento. Y luego tengo que enlazar con el conocimiento, el aprendizaje, la temática que tengo que abordar. La marca, bueno, eso es cuando trabajamos sobre todo en publicidad. El contenido. Hay que buscar constante contenido y el contenido adecuado para las unidades temáticas que tenemos. Se utiliza mucho para el marketing. Es excelente para la comunicación. Logra viralidad las historias y deben ser muy emotivas, o sea, calientes en el sentido de ser, pues, empatizar, contar historias. Eso. Aquí a ver un hito. Les voy a tener un ejemplito. Un momentito. Vamos a esperar que cargue mi audio. Lamentablemente, ese es pues el problema de la brecha digital. Mi computadora con el Zoom, más el video que se graba, más el otro, cuelga. Ay, qué bacán. Está cargando. De todas maneras, este material yo les he mandado y ustedes le pueden hacer clic y pueden escuchar ya sin grabaciones, sin un zoom que interfiera y le dé lentitud a su internet. Además de que esta hora es la hora pico en la que se sugiere no estar en el internet de 6 de la tarde a 9 de la noche. Es el horario pico de que toda la gente se conecte en la red para estudiar, para interactuar, para distraerse. Ay, no quiere. Bueno, uy, se me colgó todo. Ay, eso es lo de malo. Se me colgó todo. Ay, ve. Ah, esperamos un momentito, por favor. Si le hago más clic, ahí se va a rayar la pobre. Eso se llama problemas de brecha digital. ¿Cómo vamos a poder? Y a veces tengo limitaciones cuando trabajo con imágenes, sí. Trabajo imágenes, videos a veces, algunos juegos más conecto, se cuelga. Ay, Dios. Y estoy, ay, ya en la siguiente ya no juego. Y me limita, ese es el problema. A ver, veremos si podemos. A ver. Uy, si me salgo me da miedo. A ver, dejando de compartir un rato. Puede que... A ver, un momentito tratando de solucionar el problema. Bueno, un momentito me esperan para volver a cargar.
Muy bien. Ok. Bueno, vamos a cerrar esta. Y venimos. ¡Ah! Un ratito, me asusté. Aquí estamos. Otra vuelta compartiendo. Ahora sí, estoy volviendo a compartir. Y ahora no vamos a cometer el error de escuchar. Del podcast también les tengo un audio. Ahí está. Tengo un audio de podcast que tengo miedo a hacerle clic para escuchar. Por ahí se me cuelga. Sí, no. A ver. Ahí está. Hola, es un gusto saludarlos en Tecnología con Propósito, un podcast creado para encontrar, vivir y contar la tecnología desde otras voces e historias. Los usuarios activos de Internet en Colombia en 2021 representan el 68% de la población total. Se estima que el número de usuarios de redes sociales en Colombia aumenta aproximadamente en 2,8 millones en este 2022. Estos son datos, pero ¿de qué nos sirven si no los clasificamos, comparamos y analizamos en su contexto? Pues esto será lo que abordaremos hoy. Mi nombre es Yelen Ávila y les doy la bienvenida a nuestro episodio, Analítica de Datos, el corazón del marketing. ¿Alguna vez han pensado en la idea de teletransportarse? Pues al parecer hay un concepto que está en auge y que podría asemejarse mucho a esta experiencia. Se trata del metaverso, un universo virtual al que se puede acceder de una forma realmente inmersiva a través de una serie de dispositivos e interactuar con todos sus elementos. Esto gracias a la realidad virtual y a la realidad aumentada. Solamente un poquitito para darles un ejemplo. Aquí volvemos. Esperemos que no se cuelgue. Cuentos para antes de dormir. Hoy presentamos Amazónicos. El Atiwiti Supay. En lo profundo de la selva, allí donde nadie ha podido llegar, donde en el día es noche y la noche se ilumina, donde las aguas de las cascadas van de abajo para arriba, allí donde nace lo imposible, vive el Atiwiti Supay, el espíritu chamán más poderoso de la selva. Él se puede presentar de cualquier manera, como pájaro, como jaguar, como hombre. Él sabe todos los secretos de las plantas. Más o menos. No sé si se escuchaba en mi podcast, así medio raro. Otro REA es visualización de datos. La presentación gráfica de datos. Y de esto sí también vamos a tener una herramientita que les va a ayudar a manejar datos un poco más interactivos, más allá de interesantes, infografías, líneas de tiempo, flujogramas. No nos olvidemos, los jóvenes son una generación de la imagen. Les gusta ver más imágenes que texto. Ese es el mundo que ellos han recibido, un mundo cargado de imágenes. Entonces, a ellos más recuerdan las imágenes que las letras. Más recuerdan las historias también relacionadas a las teorías. Eso sí recuerdan también. Es otra tendencia porque ellos son diferentes también. Han recibido otro mundo diferente al nuestro. Y eso hace que ellos tengan esas características en su aprendizaje. Revistas científicas abiertas también son otros REA. También tenemos otra herramienta que vamos a ver la siguiente semana de el sinnúmero de herramientas que existe de revistas abiertas.
donde podemos encontrar información fiable, ya no ir al Google y decir marketing, definiciones de marketing, ¿no? Y el Google nos va a mandar información no siempre fiable. Mejor es ingresar a los repositorios donde se encuentran estas revistas, donde el contenido es arbitrado por una comunidad científica y es cierto, las teorías son las más útiles, las más aceptadas para hacer y ni qué decir para hacer nuestras investigaciones. Y como uno de los últimos elementos de REA, algunos mundos virtuales que también existe, realidad virtual, en esos nuevos metaversos que estaba hablando, ¿no? Esas nuevas realidades que existen. Algunas plataformas abiertas para esto, esta sí es más complejo en plataformas abiertas. Existen más en cuanto a plataformas con costo. Las abiertas son las que menos hay de esta realidad virtual, de esta herramienta. Trabajo colaborativo en nube, también tenemos una herramienta. Dropbox, Drive, Flickr. Drive, vamos a aprender a manejar Drive para trabajar en colaboración. No necesitamos reunirnos ahora. Aparte de la pandemia o de otro tipo de elementos, el ser humano ya no tiene mucho tiempo de ir a reuniones. El día de hoy he perdido 3 horas de mi vida. 1 hora en ir, 1 hora en volver, 1 hora en esperar porque la otra persona se atrasó, porque hubo problemas en ese lugar. 3 horas de mi vida. Podíamos habernos reunido y trabajado todo en Drive y hubiese sido mucho más eficiente nuestro trabajo. Sí, es lo que nos permite el ahorro de tiempo. Tiempo para descansar inclusive. ¿Qué nos dice las competencias digitales de la UNESCO? Ese es otro elemento que también vamos a considerar en esta última unidad temática teórica. La UNESCO nos dice que, dada los inventos tecnológicos, las personas, y con mucha más razón los docentes, deben tener nuevas competencias digitales, para incrementar la comprensión tecnológica de los estudiantes y de los mismos ciudadanos y la fuerza laboral. Por lo tanto, se debe integrar las TIC en los currículos para acrecentar la capacidad de estos ciudadanos, para aumentar y producir nuevo conocimiento. Eso es lo que busca la UNESCO. Llegar sobre todo a TEP, a ciudadanos empoderados con el uso de tecnología. Así que la UNESCO trabajó 3 niveles de competencias digitales. Entonces, estos niveles son los siguientes. El nivel de nociones básicas de TIC, profundización del conocimiento y generación del conocimiento. En cuanto a los siguientes ítems, ¿cómo son cada uno de estos niveles? El plan de estudios y la evaluación en nociones básicas es conocimientos básicos de TIC necesitan tener. En el nivel 2 es la aplicación de este conocimiento, no solo conocer, sino usarlo. Y en la generación del conocimiento es una competencia del siglo XIX. Las personas que no sepan utilizar tecnología ahora en muchas profesiones, se está convirtiendo en una obligatoriedad el uso de tecnología, porque ahorra tiempo, organiza la tecnología, nos ayuda a organizar mejor la información, la tecnología, y el ahorro de tiempo y esfuerzo. Nos ayuda sobre todo muchísimo en eso. En el nivel educativo, lo que pretenden las nociones básicas es integrar las TICs en su currícula. En el nivel 2 es, no, la tecnología se debe utilizar para solucionar problemas más complejos. Tenemos problemas, sí. ¿Con qué solucionamos? Con TIC. Por eso se van a volver TACs. Y el tercer nivel es autogestión. Solitos buscan su conocimiento, solitos buscan su aprendizaje. Ese es lograr, el último nivel es lograr con los estudiantes eso, que solos busquen su conocimiento, que no esté dependiendo de, ¿estará bien? ¿Será que este libro? Bueno, generalmente son estos son los autores clásicos que deberían de ir.
Busca. ¿Dónde? Te enseñé repositorios. Busca. Hay comunidades. Solicita ayuda. Te van a dar los libros ellos también. Eso es lo que hay que promover. Las TIC, en las nociones básicas, en el primer nivel, son herramientas básicas. En el nivel de profundización, utilizan herramientas un poco más complejas. Y en la generación del conocimiento, la tecnología es generalizada para ese tipo de competencias. La organización y la administración en el nivel 1, el aula de clase estándar, o sea, la clase común con algo de internet, con data, ¿no? O ¿con qué? Con alguna, ¿qué se llama? Con alguna proyección, con un live, ya sería lo más avanzado en el nivel 1. Pero en el nivel de profundización del conocimiento se debe armar grupos colaborativos con uso de tecnología. Y en el último nivel, la organización completa de sus aprendizajes. La formación del profesional docente en el nivel de competencias básicas es a nivel de alfabetismo en TIC. En la profundización del conocimiento, gestión y guía. Administra el conocimiento y guía el conocimiento. Y en la generación, el docente es un modelo para la persona que va a educar. Ya gestiona él mismo su propio aprendizaje. Eso es lo que promueve la UNESCO. Ahora, dentro de esto vamos a ver algunas modalidades de aprendizaje que están mediadas por tecnología. Dentro de esa tenemos la educación a distancia. Hemos escuchado, ¿no? Educación a distancia en realidad ha aparecido desde que apareció el correo. Se utilizaba para aprender, utilizaban el correo, las cartas, ese estilo, que iban viajando primero a caballo, en diligencia, y luego por ferrocarril. Esos son sus antecedentes. Aparece para solucionar problemas sobre todo de cobertura en cuanto a la educación, o sea, la mayor cantidad de personas y la calidad. Acá lejos no tenemos muy buena educación, necesitamos tener educación, la misma educación que tienen en la ciudad. Entonces, nace por ese tipo de necesidades y porque ese gran número de personas querían beneficiarse con los adelantos científicos, con el conocimiento en sí. Y por la inaccesibles en cuanto a la ubicación geográfica, los costos elevados de las colegiaturas. Ese es el inicio, de lo cual se presentan algunas generaciones de la educación a distancia. El primero, envío de documentación, libros, informes, guías por servicio de correspondencia domiciliaria. Y aquí recordaba, ¿no? En la época de la cuarentena, por el WhatsApp voy a mandar el texto, estaba a ese nivel, voy a mandar el libro, el otro libro, y ellos que lean. Bueno, estábamos en el nivel 1. El segundo introducía elementos audiovisuales. Ay, había también eso en la cuarentena. Vamos a mandar videitos también, ya, generación 2. Generación 2, introducción de tecnología avanzada, desde el correo, otra navegación en la nube, búsqueda de información y conocimiento en la nube, plenamente. Ese es el nivel 3. Espero algunos elementitos ayudarles a la utilización de esto la siguiente semana. ¿Ok? La educación virtual es aquella que se realiza en línea, se desarrolla por diferentes programas de formación. Sobre todo, nace la educación virtual por la necesidad en muchas organizaciones necesitaban capacitar a su personal, pero no podían darles permiso para que vayan a estudiar. Entonces nace la necesidad y nace el invento. Entonces, las personas que necesitan continuamente capacitarse para ser mejores empleados o colaboradores y la escasez de tiempo, el tiempo mismo en ir a estudiar presencialmente,
nace el pedido de ese tipo de educación y actualización constante. Con eso nace la educación virtual, ¿no? Donde es un docente, varios estudiantes, docente solamente orienta, facilita, colabora, acompaña y pueden acceder varios a ese tipo de conocimiento. Ahorro de costos, ahí a las empresas les convenía más porque podían ensartarse a un curso y podían aprender con otras personas de otras empresas lo mismo. El ahorro de costo era mucho más eficiente para ellos en ese sentido. Entonces nace por ese sentido y bueno, ya se va aplicando en otros ámbitos, ya con otro tipo de intereses también. Los estudiantes necesitan tener un conocimiento previo. El aprendizaje autónomo, deben estar motivados a aprender solos, sin que estén buscando la guía y del papá y la mamá o del profesor que les diga, sí, es esto, no, no, autonomía y colaboración entre ellos, entre pares. Muy reflexivo y crítico debe ser también. Existen diferentes generaciones, la educación por correspondencia, basada en materiales impresos. La segunda generación, uso predominante de medios electrónicos. La tercera, uso de TIC, lo que se denomina la educación virtual. La cuarta, herramientas colaborativas en web. Wikis, blog, webquests son formularios parecidos, videoconferencias, redes sociales, plataformas de gestión de aprendizaje en línea y más o menos para ahí vamos a entrar. La tercera, la web semántica, que es la de inteligencia artificial, mundos virtuales, utilizar el Big Data para el conocimiento y para uso laboral también. Esa es la última. Modalidades de aprendizaje electrónico. Existen por lo menos 3 modalidades diferentes. Ahí tenemos los 3 niveles. Vamos a ir de derecha para izquierda. La primera es se utiliza tecnología como apoyo a clases presenciales. Eso teníamos antes de la cuarentena, ¿no? Utilizábamos data, algunas veces videos, algunas veces si teníamos acceso a internet y si teníamos una buena señal, algo podíamos buscar. El aprendizaje presencial con apoyo de herramientas tecnológicas, pero solamente era como herramienta, nada más. No tenía una carga, la tecnología, que podía generar aprendizaje y proveer aprendizaje, no, solamente era una herramienta. Generalmente motivacional. El e-learning ya utilizaba la formación a través de tecnologías de información y comunicación y un aprendizaje totalmente virtual. Y ahí nace la combinación de ambas, porque había ámbitos también donde se necesitaba una combinación de ambas. Y ahí teníamos el B-Learning o formación combinada, Blended Learning, híbrido, recibe varios nombres. Es la formación que utiliza las tecnologías de la información y comunicación y utiliza lo virtual como lo presencial. Esto está mediado por el nivel de conectividad a Internet requerido para cada modalidad de aprendizaje, siendo más alto el de virtual. Luego sigue el de Bell Learning y el de apoyo de la presencialidad. A veces no necesitaba tener Internet. Tenemos alto, medio y bajo los niveles. En estito. Cuando empezamos a hablar de aprendizaje combinado, híbrido o blended learning, nos referimos a una forma de enseñanza y aprendizaje sistemático. O sea, se sistematiza cuáles serán los contenidos y cuáles serán los otros contenidos, pero debe haber una integralidad en esos contenidos y una hibridación de ambos, lo presencial más lo virtual. Mezcla y combina las actividades tradicionales presenciales derivadas de métodos tradicionales en el aula, donde existe el aprendizaje cara a cara, ¿ya? Más el aprendizaje mediado por medios electrónicos en línea,
provenientes de métodos de la educación virtual. Utiliza la combinación entre ambos. El fin de ambos es optimizar, transparentar, flexibilizar y lograr mayores y mejores interrelaciones entre los agentes. Todo esto depende de la asignatura también. Busca y garantiza el diálogo en el contexto del modelo educativo que tendrá la institución. Es extremadamente flexible el Build Learning en cuanto al aprendizaje. La evaluación de tareas, el mismo aprendizaje, la participación y la retroalimentación. Y les tenía preparado este otrito más para que entendamos. A ver, me ponía a pensar el otro día y decía, blended. ¿Cómo puede ser un blended? Un blended. Haremos de cuenta que es, este muñequito es nuestra asignatura, nuestra malla curricular de una carrera. Eso. ¿Cómo divido? Puedo dividirlo así. Es blended virtual y el otro es presencial. Puedo dividirlo así. Por eso es muy flexible en su división. O puedo dividirlo así. A un ser humano lo puedo dividir. Lo biológico, lo psíquico. Se puede dividir, ¿no ven? ¿Puede haber otras maneras más de dividir al ser humano? Sí. El Blender también es muy flexible en esa división. Lo presencial y lo virtual. Y ahí también pues hay varias propuestas que les pueden surgir si les interesa esta temática. En el uso de medios tradicionales, que son las clases presenciales, y los métodos mediados por la educación virtual, va a surgir pues la integración de ambos y la participación. Eso es lo que promueve el Blended, es integrar los contenidos que son presenciales con los contenidos que son virtuales y viceversa. Y con ambos lograr una participación. Depende cómo dividimos. Por eso les mostraba el muñequito. Hay varias formas de dividir. ¿Hay más formas de dividir? Sí, hay más formas de dividir. ¿Cómo lo divide? En eso consiste la propuesta creativa que hacemos en nuestro trabajo. Las clases presenciales nos proveen la proximidad cara a cara y las virtuales lo distante, lo lejano. La presencialidad y el otro es la representacional. Representamos. Son dos maneras diferentes. Lo presencial siempre va a ser sincrónico. Lo virtual es multisincrónico. Algunas veces podrá ser sincrónico como en sesiones de teleconferencias, como en Zoom. O podrá ser asincrónico, como materiales, como visualización en un canal de YouTube. Asincronía. Facebook, asincronía. Moodle, asincronía. El registro es analógico en las clases presenciales. El registro es digital y es rastreable. Esa es la parte más linda de esto, porque sabes a qué hora te ha mandado, cómo te ha mandado, por dónde ha ido. Cuando se trabaja Drive colaborativo, en trabajo de grupo, puedes determinar en qué momento esa persona se ingresó, qué hizo, cuál fue su aporte. Se puede rastrear en lo digital. En lo presencial es natural, en el otro es artificial. La movilidad física se presenta en las clases presenciales. En cambio, en otro es la afluencia electrónica. La circulación en lo presencial es lenta. En lo virtual es mucho más rápido la información como va viajando. Lo presencial es local, el aprendizaje virtual es global, porque puedes compartir con comunidades de todo el mundo. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Sobre todo un gestor que a la vez es comunidad, que a la vez es repositorio, que te permite interrelacionarte con una comunidad mundial sobre tu tema.
Analógico es lo presencial y lo digital es el aprendizaje virtual. En lo presencial hay una diversificación semiótica. Todos tienen diferentes interpretaciones. En lo virtual debe haber una integración semiótica, si no se va a convertir también en una torre de Babel. Entonces tiende a hacer eso. Existen diferentes niveles también dentro de esto. El primer nivel en la edición, o sea, cuando trabajamos educación usando tecnología, editamos documentos convencionales y mandamos material accesible a estudiantes. En el nivel 2, elaboramos materiales didácticos multimedia, utilizando hipertexto. Ahí también interesante los wikis también. En multimedia, canales de YouTube, Facebook, como una landing page donde se relaciona con otro tipo de redes. Los estudiantes usan como un medio autónomo para aprendizaje fuera del aula. Sí se puede utilizar también así. El 3 está basado en un diseño y desarrollo de cursos online que combina clases presenciales con virtuales propicios para este blended learning. El nivel 4 es el que provee totalmente una educación virtual. Usa plataformas y horas virtuales con aprendizaje autónomo, incremento de uso de tecnología a través de diferentes usos intensivos de esta, diferentes niveles de la educación. Y este es un modelo interesante que lo planteó Solomon, digamos, se denomina las 5 etapas de Solomon, para un blended learning. Este es un poquito el que más se acomoda a nuestro contexto. Lo que no quiere decir que sea el único método. Existen otros también. Acá tenemos, el celeste es el técnico o el virtual y el blanquito va a ser, celeste, el presencial y el técnico. ¿Qué utilizamos? Primero, en la primera gradita. Preparamos acceso al sistema, o sea, cuáles van a ser nuestras plataformas, con qué plataformas virtuales vamos a trabajar. Y en lo presencial damos la bienvenida, los animamos a esta nueva experiencia combinada. Eso provee acceso y motivación, que es el primer escalón. El segundo escalón es la socialización en línea. Enviamos y recibimos mensajes, contenidos, mandamos. Debemos familiarizar y proporcionar un puente entre el contexto cultural y el aprendizaje. Mandamos. ¿Cómo les ha llegado? ¿Cómo reciben? ¿Pueden descargar? ¿No pueden descargar? Esa es la parte que necesitamos socializar el uso de tecnología de manera correcta en un blend. En el tercer escalón, dando y recibiendo información. Búsqueda del software personalizado. ¿Cuál sería los software, las aplicaciones? ¿Cuáles serían los ideales que vamos a utilizar para diferentes temáticas? En este también, en lo presencial, facilitamos tarea y soportando el uso de materiales de aprendizaje. Ya tenemos que enseñar ahí a usar ese software a los estudiantes. En el siguiente nivel, la construcción del conocimiento. Podemos utilizar conferencias. En lo presencial, un proceso facilitador. En el siguiente nivel, el nivel de desarrollo. Aportamos enlaces exteriores para cerrar el tema. Y en lo presencial, respuestas de apoyo. Con este modelo es interesante para trabajar constantemente el soporte presencial con el soporte virtual. Va generando una constante retroalimentación entre ambos. Con eso se logra el aprendizaje, nos dice Solomon, y una verdadera interactividad. Así que es uno de los más interesantes que se puede aplicar. Ya casi cerrando esta sesión, tenemos que ver dos temitas más. El nuevo perfil del aprendiz y el del docente.
Creo que el del docente ya intuimos porque ya nos han ido repitiendo estos 2 años. Lo que no hemos trabajado es el perfil del aprendiz y eso también tenemos que trabajarlo. Este aprendiz del siglo XXI, este aprendiz que busca constante aprendizaje, es autónomo en su aprendizaje, gestiona su propio aprendizaje, por lo tanto se empodera con el conocimiento, debe ser autónomo. No debe esperar que alguien lo guíe o que alguien le obligue a que tome apuntes o que encienda su cámara para que preste atención. Es autónomo. Se autodisciplina. Sabe qué es lo que necesita hacer, que sí tiene que leer, que sí tiene que tomar apuntes, que sí tiene que buscar. Se regula solo. Se automotiva solo. Dice, sí necesito esto aprender. Ese es el perfil del nuevo aprendiz en estos entornos virtuales. Es responsable, altamente creativo para solucionar sus problemas, reflexivo, innovador, porque busca nuevas salidas a los problemas que se le presentan, global, porque entiende no a partir de elementos sin el contexto, sino contextualiza y es integral, altamente ecológico. El ahorro de papel es fantástico con esta educación virtual. Resiliente, fracasa, tiene fracasos, pero vuelve a salir con éxito, no se limita. Es un ser altamente social porque puede colaborar y compartir su conocimiento con sus comunidades virtuales. Es multicultural porque se relaciona con sinnúmero de culturas por medio de la red. Colaborativo porque trabaja en línea, en equipo. No es lo mismo trabajar en grupo que en equipo. En el grupo se divide en una tarea. El libro, cada uno 5 hojas. El trabajar en equipo trabaja por potencialidades para lograr el éxito en la meta. Es emprendedor, perseverante. Si es que alguna herramienta, un software no puede, busca más información hasta que logra. Es altamente tecnológico. Esas son las características que necesita este tipo de educación. Mientras que el docente es una persona sociohumanista, conoce mucho de psicología, es muy comunicativo, conoce de tecnología y conoce de procesos educativos. Este docente es flexible porque sabe que no existe un solo método para llegar con éxito a la meta. Orienta constantemente, motiva siempre, facilita y tiene una mente abierta sobre lo nuevo que puede venir. Esas son algunas de las características que se necesita con este tipo de educación. Si no se tiene éxito, es porque creo que algunas de estas no estamos cumpliendo. En este enlace entre el facilitador y su aprendiz, entre el educador y su educando. Y así todo sería para concluir con esta sesión. Si tengo alguna consulta, alguna sugerencia. En la siguiente voy a poner musiquita ambiental, me voy a buscar que se llama efectos de sonido y de verdad voy a terminar haciendo podcast. Es interesante, ¿no? Bonitos son los podcasts. Doctora, no sé si puedo creo que comentar le algo. levanta la mano. Joel, mucho gusto, Joel. Dígame, Joel. No, Alfredo le está hablando, doctora. Perdón. Joel lo tengo. ¿Y qué me está hablando? Alfredo Mamani Azera. Disculpe, Alfredo. Dígame. No sé si, bueno, para comentar un poquito, bueno, a lo que usted ha planteado, algunos datos importantes también que yo podría proporcionar es,
Si bien en Internet en Bolivia es muy lento realmente, pero a nivel internacional estamos hablando ya, bueno, acá hablamos de megabytes, ¿no? A Ujú. nivel internacional hablamos de petabytes, ¿no? Recientemente en Japón, por ejemplo, la transmisión se ha llevado ya a un petabyte, ¿no? Que es un valor muy alto realmente. A esa velocidad estaríamos hablando de que eh, podríamos transmitir, no sé, 130.000 gigas en un segundo, ¿no? Es un valor alto justamente que se podría hacer, ¿no? En Bolivia, pues esa velocidad no la tenemos acá, llegamos muy poco. Y otro dato también importante, tal vez que podría aportar justamente, es que me parece justamente al momento de investigar, veía que en una proporción decían que en el año 2040 ya va a desaparecer los dispositivos móviles, ¿no? Ya no van a tener dispositivos móviles, ¿no? En una proyección que se hacía. Y para el año 2050, más o menos la educación, o sea, cuando tú quieres aprender, por ejemplo, un idioma, la aplicación lo vas a instalar directamente en el cerebro, ¿no? Está una proyección que se tenía justamente para futuro ya, ¿no? O sea, en un momento, en un mundo donde ya básicamente pues los dispositivos no habrán y donde la inteligencia artificial seguramente ya primará como, como una realidad de nuestro mundo, ¿no? Eso simplemente, estimado doctor. Sí, realmente los avances tecnológicos van para diferentes direcciones. Y no creo que no va a estar tan lejano muchas de estas parecía ciencia ficción antes, pero nunca pensé llegar a conocer todo lo que he podido llegar a conocer que antes parecía cuando yo era adolescente ciencia ficción. Sí, dispuestos y abiertos a aquello. No sé, tengo a Joel también, por favor. Joel, Buenas noches. Buenas noches, doctora. Espero se encuentre muy bien. gracias. Bueno, bueno, igual personalmente estoy de acuerdo con usted con el problema con el que se chocó y personalmente también choqué al realizar alguna investigación. Es ese de la brecha que es difícil de superar, ¿no? Sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica en general, ¿no? Eh, Hay una brecha muy grande en lo que es la tecnología, los recursos económicos, en la misma cultura y sociedad que tenemos. ¿Qué docente no quisiera tener sus clases con los estudiantes, cada uno con su laptop o con un data con resolución 4K, con buen sonido para que puedan sentirse realmente, no sé, en un video en ciencias naturales o realmente ver los diferentes idiomas? Bueno, sería hermoso, ¿no? Y algo cierto también es que en Bolivia tenemos que tomarlo desde el punto de vista que esto va a ser de a poco, porque a veces vemos la educación en el exterior, ya sea para maestrías o algún curso extra ya, ¿no? Donde prácticamente el cuaderno también ha desaparecido, ya son las tablets con lápiz, como el dibujo, ¿no? También ya no se dibuja en papel, se dibuja en una tableta gráfica, ¿no? Una graficadora. Pero en Bolivia todavía estamos primero, ¿no? Superar que cada uno tenga su laptop y pueda realizar las investigaciones correspondientes, ¿no? Inclusive, como usted decía, doctora, mejorar la calidad del internet y reducir su costo, ¿no? Que es, si no hay internet, de nada sirve también tener una laptop súper poderosa, moderna, igual no va a ser de mucha ayuda. Eso es totalmente cierto, doctora. Y bueno, tenía una consulta. Como usted nos dio en toda su presentación, hay muchos recursos y medios para poder realizar una clase, crear un ambiente educativo interesante, diferente para el estudiante, ¿no? No sé qué opinión tiene acerca del Moodle, de esas plataformas ya conocidas, que ya yo creo que en este tiempo ya son comunes, pero no sé qué opinión tiene, tal vez le falta algo, no sé si lo vio, qué análisis, qué opinión tiene acerca de esos, porque en el Ministerio de Educación lo que más se usa y en la universidad también, ¿no? Es Moodle, pero en el tema, en las unidades educativas también esto es reducido, no se maneja de la mejor forma en muchas situaciones. En las universidades también hay otro tema que manejan los Teams, pero que también es otro sistema, ¿no? Otro ambiente virtual. No sé qué opinión tiene, doctor, acerca de eso y muchísimas gracias por su tiempo. Estaba muy interesante las temáticas que se vieron hoy. Bueno, en cuanto a la pregunta, depende de cómo utilizamos algunos recursos que nos necesitan proveer nuestras instituciones.
Cada uno de nosotros tiene que ver mucho con la personalidad que tiene, de cómo puede crear y puede crear un ambiente un poquito más atractivo. No nos olvidemos que estas nuevas generaciones, los millennials y los Z sobre todo, son personas que vienen de otro contexto muy diferente al nuestro en cuanto a la educación y en cuanto a su vida misma. Entonces, el trabajo para ellos, les gusta cosas que les llamen la atención, se aburren muy fácilmente. No hubiesen tolerado las clases que pasábamos nosotros en la universidad, no creo. Y así que debemos, para lograr cierto nivel de éxito, adaptarnos hacia ese nivel de, no sé si nivel, hacia ese estilo de aprendizaje que los tiene. Dentro de esto, dependiendo las plataformas que nos colocan las instituciones, depende cómo las utilizamos. Hay algunas de estas que son muy interesantes, pero no las utilizamos correctamente. Pero eso depende ya de cada uno y de la materia también. Hay materias que pueden dar para crear muchas más herramientas, pero hay materias también que no se puede. Por ejemplo, enseñar cálculo, me imagino, ¿no? No, tiene que ser muy creativa. Perdonen a los que son del área, pero no es un área que yo domine. Pero en las áreas que yo he trabajado, sí se puede, ¿no? ¿Qué pienso del Moodle? Muchos no les gusta. En la universidad, en la UNSA, una pelea era fatal. Es más, si es el 10% de los docentes que usa el Moodle, es mucho. Los demás que usan WhatsApp. O sea, que ojalá usasen por otra herramienta mejor, no usan WhatsApp. O usan Classroom en otro lado, me acuerdo. Y yo miraba y decía, el Classroom es muy vulnerable en relación con el Moodle para exámenes, porque podemos programar todo en el otro, en cambio en el otro tiene limitaciones en cuanto a programación y sobre todo lo vulnerable que es en el manejo de exámenes y notas. El otro no tiene mayor capacidad, pero depende cómo usamos. Ahora, hay veces que podemos utilizar el Moodle como una landing, como una página, como un aeropuerto. Landing page es una página de aterrizaje, ¿no? Y a mí me gusta utilizar en algunas como una página de aterrizaje el Moodle, donde del Moodle los mando a enlaces en otras, en YouTube o Drive, que les voy a mandar a ustedes. Del Moodle los voy a mandar a Drive. Y les voy a pedir también a ustedes que me manden de ese mismo Moodle, que me manden a sus diferentes enlaces. Entonces, a mí solo me sirve como página de aterrizaje, donde está guardado los enlaces para que yo no me pierda ni se pierda el material. Me ayuda a transparentar la calificación global. Eso también me ayuda a organizar el tiempo. Antes tenía que hacerlo a mano y ahora lo hago todo digital, entonces eso me ayuda muchísimo. Cuando me piden el reporte ya no estoy sumando uno por uno, sino que ya solamente miro, copio nada más lo que saca el resultado final. En esa parte me ayuda mucho y me ayuda mucho. Cuando volvamos a las clases totalmente presenciales, si es que ya no me colocan Moodle, me voy a sentir, voy a rogar, puedo. ¿Por qué? Porque las lecturas están ahí, los trabajos están ahí, no se pierden, no hay, ese trabajo lo dejan en la fotocopiadora, no era el otro, no me lo han sacado bien, o sea, está ahí. Esa partecita es una de las que más me gusta del Moodle, digamos. La seguridad, la posibilidad que tengo de programar muchas cosas, eso también me gusta porque tiene bastante posibilidad de programar. Con sus limitaciones, porque solamente me sirve, como les digo, como una página de aterrizaje donde guardo las otras y los enlaces hacia otras. Eso, en cuanto a mi opinión, no veo otra herramienta mejor para eso, ¿no? Para esa función. Pero solo basarme con el Moodle para enseñar, no, creo que no. No me serviría mucho. Es interesante, pero solo eso no creo.
en cuanto a esa temática. No sé qué más me preguntó. Sí, creo que me preguntó. Listo. No sé si tengo a otros participantes más. Es el último día. Debe ser eso, que es el último día.